Muy buenas tardes, mi nombre es Ana Caro y les voy a hablar de la estructura de un computador. Pero antes que nada me gustaría realizar una definición general de lo que es un computador, que es un dispositivo electrónico capaz de enviar, recibir o almacenar información con un fin útil. Este es un concepto bastante complejo que no solamente delimita lo que es una computadora o un ordenador. ¿Cuáles son los componentes principales? Lo que es el hardware, que es la parte externa, que es un conjunto de circuitos, elementos y equipos eléctricos, de los cuales son imprescindibles cuáles para un computador: el CPU, la memoria y los puertos de entrada y salida. Y por el software, que son los componentes lógicos y abstractos, programas que también nos permiten acceder y controlar lo que es el hardware que mencioné anteriormente. Se divide en tres: el software de aplicaciones, el software de base, que viene siendo los sistemas operativos, y un compilador. Un computador es la unión de tres elementos: dispositivo de entrada, unidad central de proceso y dispositivo de salida. La unidad central de proceso o CPU es un microprocesador generalmente fabricado por un chip de silicio que contiene millones de componentes electrónicos. Lo componen tres unidades principales: la aritmética lógica, la unidad de control y los registros de memoria. La unidad aritmética lógica realiza cálculos y comparaciones de acuerdo a un veredicto de verdadero o falso basado en las reglas de Boole, de la álgebra de Boole, que a su vez son después vaciadas en memorias temporales para posterior uso o transformación, y la unidad de control, que realiza una interpretación y ejecución de las instrucciones. Esta información viaja a través de estas redes mediante buses, que son circuitos de comunicación, ya sea el de datos, el de direcciones o el de control, y por supuesto que también conectan a los puertos de entrada y salida de los diferentes periféricos o componentes que necesitemos instalar. Esta es la arquitectura descriptiva de la máquina de von Neumann, que es la que se utiliza actualmente para todos los computadores, y fue desarrollada aproximadamente en 1970. También es importante mencionar la ley de Boole, que establece que de 2 a 3 años el número de transistores o de componentes lógicos que forman un microprocesador se duplica. Por lo tanto, desde 1960 hasta nuestros días, más de 20 millones de veces se ha extendido esta modalidad. Ahora bien, esto va a pasar hasta unos años más porque la tecnología actual prácticamente ha llegado a su límite. Hasta que se mete una nueva tecnología, quizás ya no sea de transistores, sino una tecnología más rápida y eficiente. El funcionamiento del CPU, ¿cómo funciona? Primero, la función de un computador es ejecutar instrucciones y datos almacenados en memoria. Se da a través de un transporte de datos a través de instrucciones. Primero, se debe cumplir la etapa de búsqueda de instrucciones y después la ejecución de instrucciones. La primera realiza una lectura de la instrucción ubicada en un espacio de memoria y posteriormente es cargada en un registro de instrucciones. Del registro de instrucciones, ya lo veremos, es donde se va a realizar la primera lectura. Ahora, ¿qué son las instrucciones? Una instrucción puede ser la transferencia de información entre el CPU y la memoria, o entre el CPU y algún puerto de entrada y salida, o también del procesamiento de algún tipo de algoritmo lógico o del control en algún cambio del proceso. Aquí tengo el esquema donde explico claramente los pasos de esta ejecución de instrucciones. En el primer lugar se va a realizar un cálculo de dirección en la memoria, ya se realiza una búsqueda, y se va posterior a extraer del registro de instrucciones donde se almacenó temporalmente esta instrucción para darle lectura. Posteriormente va a ser decodificada, se va a realizar un cálculo de la dirección de los operandos. ¿Qué son los operandos? Los operandos vienen siendo la información de números, de caracteres, ya sean también lógicos. Bueno, se realiza una lectura y se va a almacenar el proceso, ya sea de lectura o de transformación que se requiera. El PC, el punto de contador, sube en 1, el que está en el CPU, y posteriormente se sigue la siguiente instrucción. Las memorias. Hay tres tipos de memorias que conforman la memoria principal de un computador, en el caso de la computadora: la memoria RAM, la ROM y la caché. La memoria RAM es la memoria de acceso aleatorio que almacena temporalmente datos y programas que la CPU procesa o procesará. Por lo tanto, no es una información que se vaya a grabar. Es una memoria volátil que se perderá cuando se pierda energía, y determina la velocidad. A mayor RAM, mayor velocidad de procesamiento del CPU y de todos los programas que interaccionan en la máquina. La memoria ROM, que es solamente de lectura, es una memoria que no se altera, por lo tanto no es volátil. Contiene instrucciones de arranque y de funcionalidad del ordenador, es permanente, y se ubica en la placa madre BIOS. Caché, de francés oculto, es una memoria auxiliar de acceso inmediato, ubicada en el CPU. Es la de mayor velocidad porque se encuentra ubicada inmediatamente en el CPU y el acceso es inmediato. Accede a los datos solicitados con más frecuencia, por supuesto. Ahora, la memoria RAM es una memoria aparte
que está en la placa madre, todo está en la placa madre, y la caché está en el procesador. Ahora, la memoria ROM se encuentra ubicada en la placa madre BIOS, en el BIOS específicamente. Tipos de microprocesadores. Actualmente existen nada más dos gamas de microprocesadores, básicamente, lo que son los AMD y los Intel. Inicialmente Intel creó el primer chip 4004 en aproximadamente 1960 y ha ido evolucionando. Se han aumentado las capacidades y los requerimientos de utilización respectivamente, de acuerdo a las máquinas. Aquí es importante mencionar algo. La velocidad del microprocesador se expresa en Hz, que es la cantidad de operaciones que puede realizar en un segundo. Un gigahertz es capaz de realizar 1000 millones de operaciones en un segundo. Y esta es una unidad que se utiliza recientemente, de 10 años para acá, puesto que antes se utilizaba megahertz. Para que veamos cómo ha aumentado tanto la capacidad. Y para hacernos una idea muy importante, hertz es la velocidad de reloj donde se realiza el conteo de reloj en el procesador por segundo. También hay una compañía actual que es de Apple que ha creado los microprocesadores ARM, que es un diseño de procesadores móviles de alta eficiencia energética. Los procesadores actuales se basan en una tecnología de aproximadamente 1990, que iniciada por Intel, que es la del procesador 8086, 8088 y 80186, que ha sido adaptada a las nuevas modalidades, donde lo que se ha hecho es un avance en los circuitos lógicos que se han implementado y mejorado para hacerlos más rápidos y más eficientes. Y los materiales físicos también han mejorado para evitar el recalentamiento y su durabilidad. Arquitectura de memorias. Almacena en bits o bytes. Es la unidad de almacenamiento. Un byte son 8 bits. Las memorias se consideran organizadas en palabras. Cada palabra es un conjunto de bits a los cuales se accede simultáneamente. Estas palabras no son literalmente palabras, sino a nivel de información binaria. Las memorias están formadas por matrices de celdas. Aquí tengo una imagen donde se observa la dirección, que es donde vamos a accesar primero al buscar las instrucciones. La celda, que son 8 celdas, unidades que forman un byte, que son la fila, y un punto de memoria que es un bit. Por supuesto, la capacidad de memoria va a aumentar dependiendo del número de celdas. Lo que hemos venido viendo en arquitectura de computadoras, de la información de bits, de la información binaria que se almacena en 2 al número de variables que se encuentran. Y por último, las memorias realizan operaciones de lectura y escritura mediante el bus de datos que se explicó previamente. Ahora, los dispositivos de almacenamiento magnético. Tenemos la cinta magnética, tenemos el tropo magnético, que estas dos prácticamente no se utilizan actualmente, y el disco duro. Ya puede ser interno o extraíble. ¿Cuáles son los principios de funcionamiento? El principio de funcionamiento es establecido principalmente por la ley de Faraday, que establece que la energía eléctrica va a ser igual al diferencial de componentes electromagnéticos que conforman la red que lo abarca. Estos discos duros poseen elementos ferromagnéticos. ¿Por qué? Porque ya veremos que el funcionamiento se basa en un dispositivo magnético. Por ejemplo, hierro, cobalto y níquel. A nivel físico se explica durante el ciclo de histéresis, que va a permitir posteriormente magnetizar o desmagnetizar ciertos componentes que van a permitir el copiado, borrado o lectura. Otro instrumento importante, tenemos aquí las cabezas de lectura y escritura con una abertura que es llamada gap en el centro, en la parte terminal, y un electromagneto en su punta. Para el proceso de escritura, la corriente que circula por la bobina crea una carga magnética en el gap que magnetiza la cubierta del disco bajo la cabeza. Para el proceso de lectura, la cabeza detecta, ocurre lo contrario, la cabeza detecta el impulso eléctrico que pasa por la bobina cuando el gap pasa por arriba de una relación de flujo en el disco, realizando la lectura. Ahora, los dispositivos de almacenamiento óptico, que son el CD, el DVD, el Blu-ray, esto se realiza básicamente mediante un láser. Pero primero, los CD, además de una capa de reflectora, poseen una capa extra ubicada entre el policarbonato y la capa metálica, con un tinte que se calienta por un láser de alta potencia, grabadoras o imprentas de CD. Esta capa absorbe esa tinta en forma de información. Es importante mencionar que los materiales por los que están conformadas estas diferentes tecnologías ópticas van a incidir en la lectura o escritura de los mismos. Sin embargo, más importante aún son los aparatos a donde vamos a insertar y vamos a realizar este procedimiento, porque aquí tenemos, por ejemplo, un esquema donde se ve el láser del aparato lector
o en este caso del que va a copiar, va a crear surcos microscópicos en forma de bits, que es la información que se va a traducir. La superficie del disco y la ranura. La capa reflectante contiene pequeños baches que apenas diferenciamos, pero que son los causantes de que la información se codifique y se grabe en el CD. Aquí he mostrado el copiado, el borrado se hace completamente distinto. Sin embargo, el láser que pasa es 10 veces menos potente, traduciendo la información de esos baches microscópicos. Tenemos otros dispositivos, tarjeta de video, tarjeta de sonido, tarjeta de red, tarjeta de módem, que básicamente, al conectarlo, ellos van a transferir la energía eléctrica de estos circuitos lógicos y la información en bits para reforzar las diferentes entradas o los diferentes destinos que tiene. En el caso de la tarjeta de video, por supuesto, va a mandar una información al video que es la que va a agarrar y va a mejorar. Las entradas USB, básicamente actualmente se utilizan dos tipos. También son unidades utilizadas para recibir información. Muchas gracias por la información, espero que haya sido de su agrado.